Buenas noches, querida iglesia. Para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes un momento de reflexión de la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarles a que puedan buscar en sus Biblias, en el libro de Números, capítulo 35, versículo 9 al 12. En el libro de Números, Antiguo Testamento, capítulo 35, versículo 9 al 12. Amén. Entonces ya, si lo han encontrado, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio. Tendréis donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Amén. ¿Qué nos dicen estos versículos y de qué quiero poder compartirles el día de hoy? Que es acerca de las ciudades de refugio. Pero para poder entender un poco, es necesario poder retroceder un poco en el tiempo y entender a quiénes pertenecían estas ciudades de refugio. Dentro de las 12 tribus de Israel, Dios decide apartar a la tribu de Leví. La tribu de Leví estaba al servicio y se dedicaba mientras el pueblo estuvo en el desierto, después que salieron de Egipto, ellos fueron apartados por Dios para su servicio. Él decide, como se dice, apartarlos, valga la redundancia, para él en reemplazo de los primogénitos. Nosotros sabemos por la historia bíblica que los primogénitos le pertenecían a Dios. Y cuando ellos todavía estaban por salir de Egipto, sabemos lo que pasó con una de las últimas plagas. Bueno, es ahí donde Dios decide apartar a la tribu de Leví y le dice a Moisés que ellos iban a ser para su servicio. Los levitas eran quienes servían en el tabernáculo, tanto en la parte exterior como en la parte interior. Pero sabemos que quienes servían en la parte interior del tabernáculo, y creo que por aquí les voy a dejar alguna fotito, eran los sacerdotes. Pero para poder ser sacerdote era necesario pertenecer a la tribu de Leví. Cuando el pueblo ya está dejando el desierto y están próximos a llegar a la tierra prometida y a conquistar Canaán, y empieza toda esta división y la repartición de los territorios que Dios le iba a dar a cada una de las tribus, Dios le dice a Moisés que la tribu de Leví no iba a tener un vasto territorio físico, es decir, no iban a estar totalmente en un gran territorio, sino que solamente se le iban a dar ciudades. En total, a la tribu de Leví se le dio porciones de 48 ciudades. Pero estas ciudades no tenían que ser cualquier ciudad o no debían ser la ciudad que, por ejemplo, le sobró a tal tribu o la más feíta. No, estas ciudades debían tener ejidos, es decir, debían ser ciudades muy especiales y muy buenas. No era cualquier ciudad. Dentro de estas ciudades, de estas 48 ciudades, Dios decide apartar 6 ciudades en total. Y podemos ver que en el libro de Números, en el relato bíblico, se nos habla posteriormente de 3 ciudades. Pero luego, en el libro de Deuteronomio, vemos que también se apartan 3 más. Por la historia bíblica, nosotros sabemos que Moisés aparta 3 y luego Josué aparta 3 más. En total fueron 6 ciudades de refugio. Entonces, continuando con la explicación de este total de estas ciudades y qué objetivo tenían las ciudades de refugio. No era simplemente porque a Dios se le vino de repente, se le ocurrió apartar estas ciudades. Iban a estar
3 a un lado del Jordán y otras 3 al otro lado del Jordán. ¿Pero qué objetivo tenían? Cuando una persona mataba accidentalmente a otra, podía refugiarse en una de estas ciudades. ¿Y refugiarse de quién? Se preguntarán ustedes. El pariente más cercano se le conocía como el vengador de la sangre. ¿Pero el pariente más cercano de quién? El pariente más cercano de la víctima que había muerto producto de este homicidio. ¿Ya? Entonces, quien había matado accidentalmente podía refugiarse en una de estas ciudades esperando que sea juzgado. Es decir, era para que el vengador de la sangre, es decir, el pariente más cercano, no pudiera hacer su justicia por mano propia, como lo que nosotros podríamos decir al día de hoy, ¿cierto? Que es como el que me la hace, me la paga. Entonces era para evitar eso, podía refugiarse en una de estas ciudades de refugio. Los ancianos de la ciudad iban a juzgar al fugitivo para determinar si era o no era culpable. Si había matado sin mala intención o por casualidad, podía quedarse en la ciudad y estar seguro mientras permaneciera dentro de los límites. Pero si salía el vengador de la sangre, podía matarlo. Si se quedaba hasta que muriera el sumo sacerdote, entonces tenía la libertad de regresar a su hogar y quedaba libre y ya no corría peligro. Eso es acerca de la explicación o el contexto de lo que hemos leído hace un momento. Pero usted se preguntará, ¿pero por qué la hermana nos habla de la ciudad de refugio y qué tiene que ver la ciudad de refugio con nosotros? Bueno, cuando yo pienso en la ciudad de refugio, en esta figura y en esta norma, más que nada en esta orden que Dios le da a Moisés, que le dé al pueblo, pienso en gracia y pienso en misericordia. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Porque el texto y la palabra de Dios lo dice literalmente. Era para quien mataba pero sin intención de matar. O sea, por alguna riña, se pasaron de golpes, no sé, le quiso dar un susto y se excedió en la fuerza, cosa que el resultado iba a ser muerte. Pero la persona quien lo realizó o quien ejecutó este homicidio no quiso matar. Sus razones quizás puedan haber sido otras, pero no quería matar, no quería causar ese perjuicio, ese daño tan fuerte que es la muerte. Por eso yo les decía, yo veo gracia y veo misericordia. Para mí son ciudades de la misericordia. ¿Por qué? Porque ahí podía huir quien aparentemente, quizás por la sociedad, por todo el pueblo, era culpable. Pero la Biblia nos dice que se podía quedar ahí hasta que tuviese un juicio, hasta que los ancianos pudieran juzgarlo y decidir si era o no era culpable. De esa misma manera, ya sea con culpa o sin culpa, todo aquel que se acerca a Jesús puede acudir a Él, ya sea que seamos culpables o que no hayamos tenido la intención de cometer muchos pecados o muchas situaciones que podemos realizar. La Biblia nos dice que ninguno de nosotros era justo, que todos estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. Pero la palabra también nos dice en Romanos 8, versículo 1, que no hay ninguna condenación para los que están en Él. Es decir, para todo aquel que se acerca y que reconoce que es un pecador, que reconoce que necesita perdón y que también necesita salvación. ¿Y salvación de quién? De un Dios que es grande y misericordioso. Como decimos, Jesús no hace excepción de personas. Ninguno de nosotros pudo acercarse a Él de esa misma forma. Ninguno de nosotros merecía esta salvación tan grande. Pero Él nos acepta de igual manera. Con todo el pasado que podamos tener, Él nos recibe de igual manera. ¿Por qué?
porque Él ve en nosotros la intención de nuestro corazón. Ese era el objetivo de la ciudad de refugio, poder refugiar a quien había matado sin la intención de matar. El resultado lo podíamos ver, pero solamente Dios sabía que realmente no lo había hecho con la intención. De esa misma forma, muchos de nosotros somos tallados o tildados por nuestros actos, por nuestras acciones, por las cosas que hemos hecho. Pero solamente Dios es el que conoce y escudriña nuestros corazones, dice la palabra del Señor. De esa misma forma, todo aquel puede buscar esperanza, puede buscar refugio en Cristo. De la misma forma también, así como el fugitivo podía quedarse un buen tiempo en esta ciudad de refugio, el Hijo de Dios, el creyente, debe permanecer en Cristo si él quiere ser salvo. Y esto lo tenemos también en Juan 15:6. La Biblia no nos habla de obras, pero sí nos habla de poder permanecer. Porque sabemos que las diferentes circunstancias de la vida, a veces los procesos, nuestras malas decisiones, a veces nos hacen tambalear, a veces hacen que nuestra fe no sea tan firme ni tan sólida. Pero sabemos que si nos refugiamos en Cristo, si nos refugiamos, si permanecemos en Él, no con nuestras fuerzas, si permanecemos en Él, vamos a poder encontrar y permanecer y algún día poder verle cara a cara, porque Él es nuestra esperanza. Ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros lleva una vida quizás ejemplar, o si es que lo hace, es lo que quizás queremos aparentar. Pero sabemos que ante la presencia de Dios, Él conoce cada una de la intención de nuestro corazón, ya sea de las cosas buenas que hacemos, como también de lo malo. Pero lo más maravilloso es que sabemos que Cristo es nuestro refugio. Quizás hoy en día ya no existen ciudades de refugio. Quizás hoy en día no hay un lugar físico donde nosotros podamos decir, vamos a refugiarnos, vamos a escondernos ahí, mientras nos espera un juicio previo, mientras pasa el tiempo. Pero lo más maravilloso es que tenemos a Jesucristo, que Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca. Como dicen los salmos y como nos dice la palabra de Dios, Él es nuestro lugar, nuestro refugio, nuestra roca, nuestro escondedero, nuestro lugar seguro. Ya no existen las ciudades de refugio, pero sí tenemos a Cristo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro que nos sostiene, que nos mantiene en pie. Y si hemos fallado y si nos hemos equivocado, sabemos que podemos estar completamente seguros de que Él es nuestro refugio. Que si nosotros nos escondemos, hablando de forma metafórica, podemos encontrar refugio en Él, podemos encontrar descanso. Así que si en este día puede estar alguien quizás escuchando simplemente y necesita esperanza, le invito a que pueda refugiarse en Cristo, en Jesús. Solo Él es capaz de darnos esa paz, quizás no de solucionarnos nuestros problemas, porque vamos a tener, mientras estemos en esta vida, vamos a tener siempre, pero tenemos esperanza. Los problemas, las dificultades se llevan de una manera muy distinta cuando hacemos de Cristo nuestro refugio, nuestra esperanza, el lugar donde nos podemos esconder, donde podemos descansar. Esta es la palabra de nuestro Dios, así que hermanos, una vez más les invito a que podamos meditar en esto, que podamos meditar en que Cristo es nuestro refugio. Solo Él, en Él podemos escondernos, podemos refugiarnos, ya sea que pase la tormenta o si necesitamos una esperanza viva, podemos buscarnos en Él, podemos refugiarnos en Él.
Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente noche, un excelente descanso. Dios les bendiga.